Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería hacer un vídeo individualizado de Antonio Blanco, del cual no he hablado demasiado en el vídeo general, aunque sí lo he mencionado, evidentemente, porque fue importante la victoria ante el Cádiz. Pero me gustaría destacar, en primer lugar, el debut de un canterano, dando la sensación de que no es su debut, que suena como muy simple, pero creo que es muy importante y nos da la sensación a muchos de que ya, cuando lo vimos en la Youth League el año pasado, con el juvenil de Raúl, daba la sensación de que era un futbolista más maduro de lo que prestaba a su edad. Es un jugador que ha dejado, pues, detalles de ser un futbolista con una capacidad y un intelecto táctico mejor del normal, pero no solo sin balón o a la hora de ir y ser agresivo e ir como una piraña a robar, sino que a la hora de tener el balón es tremendamente clarividente. Es tremendamente claro a la hora de compartir el esférico con sus compañeros, de buscar el pase intermedio y además uno puede llegar a pensar, viéndolo jugar en este partido frente al Cádiz, que es un jugador que en cuanto coja más confianza y más peso dentro del encuentro, va a ser precisamente un jugador más protagonista, los compañeros van a creer más en él y él va a ser aún más importante en el peso y en el pozo del partido. Siendo secundario en este partido, porque al final juegas al lado de Casemiro y eso te obliga a ser secundario dentro del centro del campo, dentro de la situación de pivote, igualmente fue muy importante en la limpieza y en la pulcritud con la cual se movía en el terreno de juego, con muchísima clase para robar, con mucha fuerza y mucha proactividad, porque es un jugador que además tiene algo muy bueno, tiene el centro de gravedad bajo y eso le permite, tanto con como sin balón, moverse rápido. Es un tipo muy ágil, muy ágil. Y además físicamente se ve que se cuida mucho. Físicamente uno tiene la sensación de que se encuentra y se entiendan bien las salvedades y las diferencias con un mini Marcos Llorente, jugador muy rápido, muy bueno al corte, muy bueno para anticiparse, muy bueno, no tanto obviamente para la conducción, pero sí que es un jugador que compite todos los balones y eso en un canterano tan joven que compita tantas cosas en tantas situaciones y sepa hacer tanto en un terreno de juego, me parece asombroso. Normalmente un canterano, un jugador digamos, se rige en unos elementos como especialista. Sergio Rivas es un jugador de conducción, de pase, asociarse, tirar el desmarque, pero este hace más cosas, es un centrocampista, es un pivote, y es lo que necesita el Real Madrid para su plantilla. Yo le daría más partidos y confiaría en él, de verdad. Kroos, Valverde, Modric, cada uno yo creo que necesita sus relevos y sobre todo Casemiro, que encuentre a un tipo de su naturaleza, entre comillas, para poderle dar ese resuello, ¿no? Ese aire, ese oxígeno. Por lo tanto, desde Madridismo al Día, ya le habíamos visto a Antonio Blanco jugar y disputar encuentros tanto en la Youth League como en el Castilla y era uno de esos jugadores que nos llamaba mucho la atención. A mí, de hecho, es el que más me llamaba la atención por lo fácil que hacía el juego. No era, digamos, el más llamativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero era el que mejor acondicionaba el juego y es ese ADN de centrocampista muy nuestro, muy de España. Móvil, rápido, que va bien al corte y que sabe trazar buenos pases. Así que apostemos por él y esperemos que Zidane apueste por un Antonio Blanco en la primera plantilla y le pueda dar minutos. Y sí, aún incluso en este momento tan importante de la temporada, puede participar con Kroos, con Modric, salir del banquillo y también darle ese empaque al centro del campo. Así que sí, Zidane apuesta por Antonio Blanco. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.